El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Era el otoño de 1939. Y Europa estaba sumida en las sombras de la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades temblaban bajo el estruendo de las bombas, y el mundo parecía haber perdido toda esperanza. Sin embargo, en medio de este caos, vivía un mago solitario cuyo nombre solo era susurrado en voz baja por aquellos que habían sido testigos de sus asombrosos poderes. El mago se llamaba Samuel Stern, un hombre de mediana edad con cabello plateado y ojos llenos de sabiduría. Aunque su pequeña cabaña en las afueras de Varsovia no parecía destacar entre las casas destruidas por la guerra, su interior estaba lleno de maravillas que desafiaban la lógica y la razón. La gente decía que Samuel Stern era un judío, pero él nunca hablaba de su origen ni de su pasado. En su lugar, se dedicaba por completo a su magia. Una magia que lo había mantenido a salvo de las garras de la muerte en más de una ocasión. En aquella fría noche de otoño, mientras las sirenas anunciaban otro ataque aéreo, Samuel Stern estaba sentado en su rincón oscuro, rodeado de velas parpadeantes y libros antiguos. Cerró los ojos y comenzó a recitar palabras en una lengua ancestral. Un suave resplandor llenó la habitación, y las sombras parecieron retirarse, temerosas de su poder. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió la cabaña mientras una bomba caía en las cercanías. El suelo tembló, pero Samuel Stern permaneció imperturbable. Continuó sus cánticos, y un escudo invisible se formó a su alrededor, protegiéndolo de los escombros y el caos que reinaba afuera. Cuando la explosión finalmente se calmó y la cabaña quedó en silencio, Samuel Stern abrió los ojos y suspiró aliviado. Sabía que la guerra estaba lejos de terminar y que enfrentaría desafíos aún mayores en el futuro. Pero mientras se sentaba en su rincón oscuro, rodeado de magia y misterio, Samuel Stern estaba decidido a usar sus habilidades para sobrevivir y, tal vez, encontrar una forma de traer un rayo de esperanza a un mundo sumido en la oscuridad. La cabaña de Samuel Stern estaba impregnada de un aroma a libros antiguos y misterio. Cada rincón guardaba secretos que solo él comprendía. A medida que la guerra avanzaba, su habilidad para burlar la muerte se volvía aún más asombrosa. Una mañana, mientras el sol intentaba colarse tímidamente entre las nubes grises, Samuel se sumió en la lectura de un antiguo pergamino. Este pergamino había sido heredado de su abuelo, un hombre cuya sabiduría y conocimientos habían sido su principal legado. El pergamino estaba cubierto de símbolos y escrituras arcanas que solo Samuel podía descifrar. En su interior, se encontraba la clave para uno de los mayores misterios de su magia, las cartas antiguas. Estas cartas eran un conjunto de tarjetas mágicas que habían sido utilizadas por magos de generaciones anteriores para predecir el futuro y cambiar el curso de los acontecimientos. Samuel había usado las cartas antiguas en ocasiones desesperadas para guiar sus acciones y tomar decisiones cruciales. Eran una fuente de conocimiento inagotable, pero también estaban imbuidas de un poder oscuro que debía ser manejado con precaución. Esa mañana, Samuel decidió sacar las cartas antiguas de su escondite secreto. Las colocó en una mesa de madera tallada y comenzó a mezclarlas con manos expertas.
Cerró los ojos y susurró palabras olvidadas mientras las cartas se deslizaban entre sus dedos. La primera carta que reveló mostraba una imagen de una espada y un escudo entrelazados. Samuel entendió que representaba la valentía y la protección en medio de la guerra. La siguiente carta mostraba un ojo enigmático que parecía seguirlo a donde quiera que mirara. Era un recordatorio de que sus acciones siempre estaban bajo escrutinio, tanto de amigos como de enemigos. La tercera carta, sin embargo, hizo que Samuel se estremeciera. En ella, se representaba un cuervo negro con alas extendidas sobre un campo de batalla. Era un presagio oscuro, una advertencia de peligro inminente. Samuel continuó revelando las cartas, una por una, cada una con un significado profundo y misterioso. La última carta que volvió a dar la vuelta mostraba un sol brillante que rompía las nubes grises. Era un símbolo de esperanza y luz en medio de la oscuridad. Con las cartas antiguas revelando sus secretos, Samuel se dio cuenta de que su destino estaba entrelazado con la guerra que asolaba el mundo. No podía escapar de su papel como mago, como protector de la magia y la sabiduría ancestral. Guardó las cartas con cuidado, consciente de que su magia debía usarse con responsabilidad. La Segunda Guerra Mundial seguía rugiendo en el horizonte, y Samuel Stern sabía que su papel en la historia aún no se había revelado por completo. La cabaña seguía llena de misterio, y su magia, más poderosa que nunca, sería su guía en los tiempos inciertos que se avecinaban. El invierno se había instalado en Europa, cubriendo las tierras de nieve y desesperación. Samuel Stern pasaba largas noches inmerso en su estudio, rodeado de libros antiguos y velas titilantes. La guerra se cernía como una sombra constante sobre su vida, pero él continuaba desafiándola con su magia. Una tarde, mientras exploraba un rincón olvidado de su biblioteca, Samuel encontró un pergamino aún más antiguo que los que había estudiado antes. Este pergamino estaba cubierto de símbolos arcanos aún más enigmáticos, y en su centro se hallaba un sello de cera negra que irradiaba un aura ominosa. Con manos temblorosas, Samuel rompió el sello y comenzó a leer las palabras grabadas en el pergamino. Eran un conjuro ancestral, un pacto oscuro que nunca antes había encontrado en sus investigaciones. El pacto prometía un poder inimaginable a cambio de un precio igualmente impensable. La tentación lo envolvió mientras continuaba leyendo las cláusulas del pacto. Ofrecía la capacidad de cambiar el curso de la guerra, de proteger a quienes amaba y de traer la paz al mundo. Pero el precio era alto. El pacto requería un sacrificio humano, un acto de oscuridad que dejaría una mancha indeleble en su alma. Samuel se debatió internamente. Sabía que la magia oscura siempre tenía un costo, pero ¿sería capaz de pagar ese precio en medio de una guerra que ya había cobrado innumerables vidas? Finalmente, tomó una decisión. Cerró el pergamino y lo volvió a sellar con cuidado. No podía permitirse caer en la tentación de la magia oscura. Su magia debía ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad, no una fuente de destrucción. Esa noche, mientras las sirenas ululaban y las explosiones resonaban en la distancia, Samuel Stern se enfrentó a su propia oscuridad interior. Sabía que la guerra lo desafiaría en formas inimaginables, pero se negó a sacrificar su humanidad por el poder efímero que ofrecía el pacto. El invierno en Varsovia se volvía más implacable con cada día que pasaba. La ciudad estaba sumida en un manto de frío y desolación, pero Samuel Stern continuaba con su lucha silenciosa contra los horrores de la guerra. Una noche, mientras observaba el humo de una chimenea en el horizonte y escuchaba el ulular del viento, Samuel decidió visitar la estación de trenes de la ciudad.
Había oído rumores de que grupos de personas perseguidas por el régimen nazi estaban intentando escapar de Polonia en busca de refugio. Su magia y conocimientos podrían ser de ayuda. La estación estaba envuelta en una atmósfera sombría. Las luces parpadeaban débilmente, y las vías de tren parecían conducir hacia la incertidumbre. Samuel se movió entre las sombras, su capa ondeando a su paso como si fuera un fantasma. En medio de la multitud ansiosa y asustada, sus ojos se posaron en una joven mujer de cabello oscuro que cargaba a un bebé en brazos. La desesperación se reflejaba en sus ojos, y su ropa desgarrada hablaba de un pasado de sufrimiento. Era una madre en busca de seguridad para su hijo. Samuel se acercó a ella en silencio y le hizo un gesto para que lo siguiera a un rincón apartado de la estación. Sin decir una palabra, comenzó a recitar palabras mágicas en un susurro apenas audible. Una aura protectora envolvió a la madre y al bebé, haciendo que una sensación de calma se apoderara de ellos. En ese momento, un grupo de soldados nazis se acercó a la mujer, exigiendo documentos y preguntando sobre su destino. La tensión se palpaba en el aire, pero la madre se mantuvo firme, entregando documentos falsos con manos temblorosas. Los soldados inspeccionaron los documentos durante lo que pareció una eternidad, pero finalmente, dieron media vuelta y se alejaron. La madre miró a Samuel con gratitud en sus ojos llenos de lágrimas. Sin decir una palabra, Samuel se alejó y desapareció entre las sombras de la estación. Había hecho su parte para ayudar a una madre y a su hijo a escapar del peligro, y eso era suficiente para él. La Segunda Guerra Mundial continuaba su curso inexorable, pero en ese momento, en medio de la oscuridad de la estación de trenes de Varsovia, Samuel Stern había traído un rayo de esperanza a una madre desesperada y a un niño inocente. Su magia, su valentía y su determinación eran un faro de luz en la noche más oscura. El tiempo pasaba inexorablemente en Varsovia, y la ciudad continuaba sufriendo bajo el yugo de la guerra. Samuel Stern, el mago judío, seguía siendo un enigma para aquellos que habían oído hablar de sus poderes. Sin embargo, sus acciones altruistas se mantenían en las sombras, ocultas a los ojos de la mayoría. Una tarde, mientras exploraba los oscuros pasillos de su biblioteca, Samuel encontró un libro antiguo que no recordaba haber visto antes. El libro estaba encuadernado en piel gastada y sus páginas desprendían un aura de misterio. Al abrir el libro, Samuel se dio cuenta de que estaba lleno de conocimientos prohibidos y magia oscura. Contenía hechizos y conjuros que ningún mago sabio se atrevería a usar, ya que estaban vinculados a fuerzas oscuras y peligrosas. Entre las páginas del libro, Samuel encontró una sección que lo dejó perplejo. Era un capítulo dedicado a la resurrección, a traer de vuelta a los muertos a la vida. Sabía que tal poder era inmenso y tentador, pero también comprendía las terribles consecuencias de jugar con la vida y la muerte. El libro hablaba de un ritual arcano que requería un precio extraordinario, el alma del mago que realizaba el conjuro. Samuel se dio cuenta de que esto era lo que había estado buscando el régimen nazi, una forma de alcanzar la inmortalidad a expensas de otros. La tentación lo envolvió mientras contemplaba las páginas del libro. Podría utilizar ese poder para salvar innumerables vidas, pero a un costo inmenso. Sin embargo, también sabía que la magia oscura tenía un precio mucho más alto del que cualquiera podía imaginar. Samuel tomó una decisión firme. Cerró el libro y lo ocultó en el rincón más oscuro de su biblioteca. La magia oscura y la resurrección no serían parte de su camino. Su magia debía ser un faro de esperanza, no una fuente de destrucción y sufrimiento. Esa noche, mientras las sirenas ululaban y las explosiones sacudían la ciudad,
Samuel Stern reflexionó sobre las tentaciones que había enfrentado y las decisiones que había tomado. Sabía que la guerra aún tenía muchas batallas por delante, y que su papel como mago seguía siendo incierto. El invierno seguía avanzando implacablemente, pero Samuel Stern no descansaba en su labor de ayudar a aquellos que lo necesitaban en medio de la Segunda Guerra Mundial. Cada día, su magia se volvía más fuerte y su determinación más inquebrantable. Un rumor llegó a sus oídos una tarde fría. Se decía que un grupo de refugiados, judíos y personas perseguidas por el régimen nazi, había encontrado un refugio temporal en un bosque cercano. Pero este no era un bosque común y corriente, sino uno que se decía que estaba encantado, lleno de misterios y criaturas mágicas. Sin dudarlo, Samuel decidió visitar el bosque encantado para ofrecer su ayuda y protección a aquellos que habían encontrado refugio allí. Sabía que la magia podía ser tanto un escudo como una espada, y estaba dispuesto a usarla para proteger a los inocentes. Al adentrarse en el bosque, Samuel sintió la presencia de la magia en cada rincón. Árboles ancianos parecían susurrar palabras de sabiduría ancestral, y luces titilantes danzaban entre las hojas. Los refugiados lo recibieron con gratitud, y pronto se convirtió en su protector y guía en este lugar mágico. Sin embargo, el bosque encantado tenía sus propios desafíos y peligros. Criaturas mágicas, algunas amigables y otras hostiles, acechaban entre los árboles. Samuel usó su magia para comunicarse con ellas, ganándose su respeto y protección para los refugiados. Mientras los días se convertían en semanas, Samuel Stern y los refugiados formaron una comunidad en el corazón del bosque encantado. Compartieron historias de esperanza y supervivencia, y la magia fluyó libremente a su alrededor. Pero la guerra aún arremetía en el mundo exterior. Una noche, mientras Samuel observaba las estrellas en el claro del bosque, sintió una presencia oscura acercándose. El bosque encantado estaba en peligro, y él sabía que debía defenderlo con todas sus fuerzas. La batalla que se libró en el bosque esa noche fue feroz y despiadada. Samuel usó su magia para crear escudos protectores y conjuros para ahuyentar a los invasores. La magia del bosque también se unió a la lucha, y criaturas mágicas aparecieron para proteger su hogar. Cuando el amanecer llegó y los invasores finalmente se retiraron, Samuel Stern miró a su alrededor. El bosque encantado seguía en pie, y los refugiados estaban a salvo. Sabía que había hecho lo correcto al proteger este lugar mágico que había dado refugio a los desamparados. El tiempo transcurría implacable y la guerra persistía, pero Samuel Stern seguía comprometido con su propósito de ayudar a quienes lo necesitaban. Cada día, su magia se fortalecía y su fama como protector crecía. Sin embargo, un enigma misterioso se cruzó en su camino, desafiando incluso sus habilidades mágicas. Una tarde, mientras exploraba una parte olvidada de su cabaña, Samuel descubrió una antigua caja de madera tallada que no había visto antes. Con curiosidad, abrió la caja y encontró una varita mágica, adornada con runas y gemas preciosas. Era una obra maestra de la artesanía mágica, una varita que irradiaba un poderoso aura. Intrigado y cautivado por la belleza de la varita, Samuel la tomó en sus manos. Sin embargo, cuando intentó canalizar su magia a través de ella, algo extraño sucedió. La varita resistió sus intentos, como si tuviera una voluntad propia. Decidido a comprender el misterio detrás de esta varita, Samuel comenzó a investigar su origen. Descubrió que pertenecía a un mago legendario que había desaparecido misteriosamente durante la Primera Guerra Mundial, un mago cuyo poder se decía que rivalizaba con el suyo. La varita había sido creada para un propósito específico:
sellar un poder oscuro que amenazaba con desencadenar el caos en el mundo. Sin embargo, había sido perdida en la vorágine de la guerra, y ahora Samuel se encontraba con la responsabilidad de desvelar su misterio y utilizarla adecuadamente. No obstante, la varita tenía un precio. Cada vez que Samuel intentaba usarla, sentía una parte de su propia magia siendo absorbida por ella. Cada hechizo que lanzaba con la varita le costaba una parte de su propia fuerza, debilitándolo gradualmente. Samuel se enfrentó a un dilema desgarrador. Debía continuar utilizando la varita y arriesgar su propia magia en busca de su poder oculto, o debía renunciar a ella para mantener su propia integridad mágica. El dilema de la varita misteriosa persistía en la mente de Samuel Stern, pero él sabía que no podía permitirse perder más tiempo. La Segunda Guerra Mundial continuaba su devastadora marcha, y su magia era más necesaria que nunca para proteger a aquellos que estaban en peligro. Decidió tomar un camino audaz. Utilizaría la varita solo en situaciones de extrema emergencia, cuando no tuviera otra opción. El poder que emanaba de ella era innegable, pero cada vez que la usaba, sentía como una parte de su propia magia se debilitaba. Mientras lidiaba con este dilema, una noticia inesperada llegó a sus oídos. Al parecer, se habían avistado en Europa Occidental varios magos poderosos que habían estado desaparecidos durante años. Entre ellos se encontraba el mago que había creado la varita misteriosa. Samuel sabía que esto no podía ser una coincidencia. Era una señal de que debía buscar respuestas y comprender la verdadera naturaleza de la varita. Con una determinación renovada, se embarcó en un viaje a través de Europa para encontrar a estos magos desaparecidos y desentrañar el misterio que se cernía sobre la varita. Su búsqueda lo llevó a ciudades devastadas por la guerra, donde la destrucción y el sufrimiento eran palpables. Se encontró con otros magos que habían sobrevivido a la Primera Guerra Mundial y habían reaparecido en medio de la Segunda, cada uno con sus propios secretos y poderes. Poco a poco, Samuel comenzó a descubrir la verdad detrás de la varita misteriosa. Había sido creada para sellar una entidad de oscuridad que había amenazado el mundo en el pasado, una entidad que los magos desaparecidos habían logrado contener. Sin embargo, la guerra había desencadenado nuevamente ese poder oscuro, y ahora era responsabilidad de Samuel y los otros magos desentrañar el misterio y detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. La búsqueda lo llevó a un lugar remoto en las montañas, donde enfrentó una prueba final. Utilizando la varita misteriosa, Samuel y los otros magos se enfrentaron a la entidad de oscuridad en una batalla épica. La lucha fue feroz, y Samuel sintió como su propia magia era drenada con cada hechizo que lanzaba. Pero también sabía que debía hacerlo, por el bien del mundo y para proteger a aquellos que amaba. Finalmente, con un esfuerzo final, Samuel y los magos desaparecidos lograron sellar nuevamente la entidad de oscuridad, utilizando la varita misteriosa como clave. La entidad desapareció en la oscuridad, y la varita se deshizo en polvo. El enfrentamiento con la entidad de oscuridad había dejado a Samuel Stern exhausto y debilitado. A medida que la Segunda Guerra Mundial continuaba su furioso curso, él se retiró brevemente de la escena, buscando refugio en su cabaña para recuperarse y reflexionar sobre los eventos que habían ocurrido. El precio que había pagado por utilizar la varita misteriosa era evidente. Su propia magia había disminuido significativamente, y ahora tenía que enfrentar el desafío de restaurar su poder mientras la guerra se recrudecía. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido, Samuel recibió la visita de un anciano mago. Este mago, cuyo nombre era Emil, había conocido a Samuel en sus días de juventud y había escuchado sobre sus hazañas en la guerra. Emil tenía una sabiduría profunda y una mirada lúgubre en sus ojos.
Emil había enfrentado circunstancias similares durante la Primera Guerra Mundial, cuando había tenido que tomar decisiones difíciles para proteger al mundo de la magia oscura. Compartió con Samuel sus propias experiencias y le advirtió sobre los peligros de jugar con poderes que iban más allá de su comprensión. Samuel tomó esas palabras sabias a corazón. Comprendió que, si bien la magia era una herramienta poderosa, también tenía sus límites y sus peligros. Había pagado un precio alto por su ambición, y ahora debía aprender a usar su magia con responsabilidad y cuidado. Los dos magos pasaron horas discutiendo la naturaleza de la magia y su papel en el mundo. Emil le enseñó a Samuel técnicas para recuperar su fuerza mágica y cómo usarla de manera más efectiva sin caer en las tentaciones de la magia oscura. Mientras la Segunda Guerra Mundial continuaba, Samuel Stern regresó al mundo exterior con un nuevo sentido de propósito y responsabilidad. Había aprendido que la magia era una herramienta poderosa, pero también sabía que debía usarse con cuidado y con un corazón lleno de compasión. El precio que había pagado por su arrogancia y ambición lo había dejado marcado, pero también lo había convertido en un mago más sabio y humilde. Ahora, estaba determinado a utilizar sus poderes para traer la paz y la esperanza a un mundo asolado por la guerra. Samuel Stern había regresado al mundo con un nuevo sentido de propósito y responsabilidad. Había aprendido valiosas lecciones sobre la magia y las consecuencias de sus acciones. A medida que la Segunda Guerra Mundial continuaba su devastadora marcha, él estaba decidido a utilizar su magia de manera sabia y compasiva. Una noche, mientras paseaba por las calles de Varsovia, se encontró con una joven llamada Miriam. Ella estaba sola y asustada, una niña huérfana que había perdido a su familia debido a los horrores de la guerra. Sus ojos expresaban tristeza y desesperación. Samuel, conmovido por la situación de Miriam, se acercó a ella y le ofreció ayuda y consuelo. Le prometió que no la abandonaría y que haría todo lo posible para protegerla. A partir de ese momento, Samuel y Miriam se convirtieron en compañeros inseparables. Él la llevó a su cabaña en las afueras de la ciudad, donde le proporcionó refugio y cariño. Juntos, compartieron historias, risas y momentos de tranquilidad en medio de la tempestad que asolaba el mundo. Samuel se convirtió en una figura paternal para Miriam, guiándola con sabiduría y amor. Le enseñó sobre la magia y le transmitió sus conocimientos para que ella pudiera protegerse a sí misma en un mundo peligroso. Mientras la guerra avanzaba, Samuel y Miriam se embarcaron en misiones para ayudar a otros refugiados y personas perseguidas. Utilizaron la magia para proporcionar alimentos, refugio y sanación a aquellos que más lo necesitaban. Juntos, formaron una pequeña luz de esperanza en medio de la oscuridad. Pero la Segunda Guerra Mundial no dio tregua, y la lucha se volvía cada vez más feroz. Samuel y Miriam se encontraron enfrentando desafíos cada vez mayores, pero su determinación nunca flaqueó. Sabían que tenían una responsabilidad hacia aquellos que habían sufrido y que debían seguir luchando por la justicia y la paz. A medida que la guerra llegaba a su fin, Samuel Stern y Miriam se dieron cuenta de que habían vivido una experiencia única. Habían enfrentado las sombras más oscuras y habían encontrado la luz en su interior y en los demás. Su historia se convertiría en un testimonio de valentía y compasión en medio de la adversidad. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo comenzó a sanar lentamente. Las heridas de la guerra eran profundas, pero la humanidad comenzó a reconstruir y a buscar un camino hacia la paz. Samuel Stern y Miriam continuaron su labor de ayuda a los necesitados, pero ahora su enfoque se centraba en la reconstrucción y en la esperanza. Utilizaron su magia para sanar las heridas físicas y emocionales de aquellos que habían sobrevivido a la guerra.
La historia del mago judío que había desafiado la Segunda Guerra Mundial con su magia y compasión se convirtió en una leyenda que inspiró a otros a seguir sus pasos. Samuel se convirtió en un mentor para jóvenes magos y brujas que buscaban aprender la magia para hacer el bien en el mundo. Miriam creció bajo la tutela de Samuel y se convirtió en una maga talentosa por derecho propio. Juntos, trabajaron para restaurar la magia y la esperanza en un mundo que había sido testigo de tanto sufrimiento. A medida que los años pasaban, Samuel Stern se dio cuenta de que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Había vivido una vida larga y llena de aventuras, y había dejado un legado de bondad y compasión en su camino. En su lecho de muerte, rodeado de amigos y seres queridos, Samuel sonrió con gratitud. Sabía que su magia había sido una fuerza para el bien en el mundo, y que su legado perduraría mucho después de su partida. Miriam, ahora una maga poderosa y sabia, continuó el trabajo que Samuel había comenzado. Mantuvo viva la llama de la esperanza y la magia en un mundo que a menudo necesitaba recordar la importancia de la compasión y la bondad. La historia del mago judío que había desafiado la guerra y había encontrado la luz en medio de la oscuridad se convirtió en un cuento que se contaba de generación en generación. Su legado inspiró a muchas personas a creer en el poder de la magia para hacer el bien y a nunca perder la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. El legado de Samuel Stern y Miriam perduró a lo largo de las décadas, inspirando a generaciones futuras a abrazar la magia con compasión y responsabilidad. A medida que el mundo se recuperaba de las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial, surgieron nuevos magos y brujas dispuestos a usar sus poderes para hacer el bien. Miriam, como guardiana del legado de Samuel, dedicó su vida a enseñar y guiar a jóvenes magos en el camino de la magia benevolente. Estableció una escuela de magia donde se enfatizaba la importancia de la compasión, la responsabilidad y el servicio a los demás. La escuela de magia se convirtió en un faro de luz en un mundo a menudo oscuro. Los estudiantes no solo aprendieron a dominar sus poderes, sino también a utilizarlos para mejorar la vida de las personas y promover la paz y la justicia. Con el tiempo, la fama de la escuela de magia se extendió por todo el mundo, atrayendo a jóvenes magos y brujas de todos los rincones del planeta. La magia se convirtió en una fuerza poderosa para el bien, y el legado de Samuel Stern y Miriam seguía vivo en cada estudiante que pasaba por las puertas de la escuela. A medida que las décadas pasaban, el mundo experimentó avances tecnológicos y cambios sociales, pero la magia seguía siendo una parte fundamental de la vida de las personas. Los magos y brujas continuaron trabajando en conjunto con los no mágicos para crear un mundo más equitativo y justo. Miriam, en su vejez, se retiró de la dirección de la escuela de magia, pero su influencia y sabiduría perduraron. Pasó sus últimos años en paz, sabiendo que había cumplido con su misión de llevar la magia y la compasión al mundo. La historia de Samuel Stern y Miriam se convirtió en una leyenda que se contaba de generación en generación, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la magia de la compasión y la responsabilidad podía iluminar el camino hacia un nuevo amanecer. El tiempo siguió avanzando inexorablemente, y el mundo cambió de muchas maneras a lo largo de los años. La magia, con su potencial para el bien, se convirtió en una parte integral de la sociedad, coexistiendo armoniosamente con la tecnología y la ciencia. La escuela de magia fundada por Miriam se mantuvo como un faro de conocimiento y compasión, produciendo generaciones de magos y brujas que abrazaban su legado. Los exalumnos de la escuela se esforzaron por hacer del mundo un lugar mejor, utilizando sus habilidades mágicas para resolver problemas globales y promover la paz. La historia de Samuel Stern y Miriam se convirtió en una leyenda que trascendió el tiempo. Sus nombres se convirtieron en sinónimos de valentía, compasión y sacrificio.
Sus acciones inspiraron a innumerables personas a usar sus propios dones para marcar la diferencia en el mundo. Miriam vivió una vida larga y plena, rodeada de amigos, familia y estudiantes que la amaban y respetaban. Cuando finalmente llegó el momento de su partida, lo hizo con la misma dignidad y gracia que había demostrado a lo largo de su vida. Su legado perduró en la escuela de magia, que continuó floreciendo bajo la dirección de generaciones de magos y brujas dedicados. Cada año, se celebraba un día especial en honor a Samuel Stern y Miriam, recordando su extraordinaria historia y sus contribuciones al mundo de la magia. El mundo, aunque siempre cambiante, nunca olvidó la lección que Samuel y Miriam les habían enseñado, que la magia más poderosa de todas era la magia de la compasión y el amor por los demás. En la historia de la humanidad, hay nombres que nunca se borran, historias que nunca se olvidan y legados que perduran para siempre. Samuel Stern y Miriam, el mago y la bruja que desafiaron la Segunda Guerra Mundial con su magia y compasión, se convirtieron en un símbolo eterno de esperanza y bondad en un mundo que a menudo necesitaba recordar la importancia de esas cualidades. El mundo siguió girando, pero el legado de Samuel Stern y Miriam brilló como una estrella en el firmamento, recordándole a la humanidad que, sin importar los desafíos que enfrentemos, siempre hay luz en la oscuridad y esperanza en el horizonte.